¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Primer Plano, Diálogo Juvenil. En esta sesión de Diálogos por la Sostenibilidad. De antemano, muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Locutores, al su presidente Samuel Carrillo, a Visión México y a Primer Plano, Diálogo Juvenil por esta sesión. En este programa, en este espacio, trataremos a través de diálogos con invitados juveniles, pláticas sobre la sostenibilidad y por qué es tan importante en nuestro contexto actual. Muchísimas gracias a todas las personas que van sintonizando y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy en esta primera sesión y con este tema sobre privilegio y combate a la brecha de desigualdad. Por favor, un aplauso y recibamos cálidamente a Luis Conservadón Ortega. ¿Qué onda? Muchísimas gracias, Luis, por tomarte el tiempo, por estar en este espacio, en esta sesión de diálogos por la sostenibilidad. Y realmente lo que queremos platicar, que sea una plática muy amena, poder comentar por qué es importante el privilegio, por qué es importante hablar de privilegio y de combate a la brecha de desigualdad en el contexto de la situación actual, en el contexto de México, en el contexto latinoamericano. ¿Por qué? Pues es que el privilegio es como, no sé cómo decirlo, o sea, es algo complicado, o sea, porque sale a partir de, pues, o sea, oprimir a otros sectores como de población, pero la gente que está en el poder de, o sea, bueno, una parte privilegiada, tiende a tener como el poder de poder, el poder de poder, como poder decir lo que sea y saber que los pueden escuchar y los van a escuchar y les van a hacer caso y les van a dar la razón, porque no van a tener esa forma como de, o sea, de que alguien más los cuestione, porque los van a ver como una forma de, estás cuestionando lo que estoy diciendo porque me tienes envidia o una forma de ese estilo. Entonces, cuando una persona que tiene privilegio como que se da cuenta del privilegio que tiene y trata de usar ese privilegio para, o sea, decir lo que quiere decir como una minoría en este caso, pero no apropiándose del hecho o sea, de lo que está diciendo. Es como, pues eso, o sea, aprovechar como el privilegio de una buena forma, aunque puede llegar a ser como un poco como problemático de alguna forma de moral, porque pues al fin y al cabo estás ejerciendo esa forma de privilegio y de alguna forma estás como quitándole la importancia a las minorías, pero pues, obviamente todo depende de qué forma lo haces, porque pues sí, hay muchas formas de hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Justo creo que mencionas algo muy importante, ¿no? El poder darnos cuenta que la opresión y el privilegio van totalmente de la mano, que van de la mano de un plano conceptual, si lo podemos decir así, de un sistema. O sea, la opresión y el privilegio es en base a un sistema de algo estructurado que no se forma de la noche a la mañana y que podemos verlo, ¿no? Que es permeable en distintos sentidos, ¿no? Y creo que es súper, súper importante porque al mencionar sistema podemos hablar del sistema capitalista, sistema de opresión, sistema de privilegios, pero también en el contexto actual, como lo mencionábamos a un comienzo, en el contexto del año 2022 con redes sociales, después de 2 años de una pandemia global, ¿por qué como generación nos toca volver a hablar de este privilegio? ¿No? Es algo que podemos concebir que ya está aquí, que académicamente lo encontramos en reportes, que lo podemos ver en las calles a partir de la brecha de desigualdad, y es por eso que es tan importante, ¿no? Estos temas tú los has platicado y divulgas estos temas y es verdaderamente interesante ver la reacción que tiene la gente, ¿no? Porque en un círculo cercano podemos hablar del privilegio y de cómo tratamos este tema, pero ¿cuál es la respuesta igual que tú has tenido desde la divulgación en redes sociales? Pues principalmente, o sea, como empezó la pandemia, como mucha gente empezó a tener como esta forma de introspección, o sea, sobre, ok, ahora tengo todo el tiempo del mundo para estar conmigo mismo y con la gente que me rodea. Entonces, como que a partir de eso, o sea, siento yo y he visto que, o sea, mucha gente,
muchas personas han como cuestionado como el por qué hacen ciertas cosas y el por qué de dónde salen pues todas estas actitudes. Y como que también por eso siento que ha habido como este resurgimiento de como estas formas de pensar. Y pues yo he sido parte de eso, ¿no? O sea, entrando a la pandemia era pues una persona casi opuesta a lo que soy ahora y ahora estoy aquí. Entonces, pues eso. Y me ha tocado ver como mucha gente, ya sea resiliente al cambio o que pues va junto con el cambio. Y no sé, o sea, siempre que veo a alguien como detenerse o como resistirse al cambio, me recuerda como mucho a como mis primeras veces que me tocaba como cuestionarme como estas formas como de posición socioeconómica o cosas de ese estilo. O sea, por ejemplo, tenía una exnovia que todo el tiempo me decía como todo lo que, o sea, la mayoría de las cosas que te rodean son como muy burguesas, o sea, tienes muchas actitudes burguesas, ¿no? Entonces como que nada más me reía de como, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo voy a ser burgués? O sea, los burgueses son los que viven en Santa Fe, ¿no? Pero, o sea, fue hasta que me empezó como a señalar como ciertas cosas o actitudes que hacía que fue como, wow, tiene mucha razón, ¿no? Y, y pues ahí fue como cada vez más preguntándome como, ¿por qué hago lo que hago? Y todo ese tipo de cosas. Y como que veo eso mismo de las personas que, o sea, es que también es como algo muy fuerte darse cuenta como que el estilo de vida y las creencias que has tenido toda tu vida han estado equivocadas. O sea, que todas, o bueno, no necesariamente equivocadas, pero que las ves como de un punto de vista muy cegado. Y es algo que entiendo de por qué la gente puede llegar a como resistirse a pues, aceptar eso, porque es una cosa muy cabrona, o sea, decir como, verga, o sea, todo lo que he estado como, ¿puedo decir que Sí, okay. sí. Es todo lo que he querido como, la mayoría de mi vida he estado como mal, o sea, y lo he visto como de una forma muy egoísta y antipática, y pues eso, o sea, y lo veo, o sea, y sé por qué yo estaba en esa misma posición. Creo que esto es súper, súper importante para el desarrollo de esta conversación, como lo mencionas, ¿no? Esta pregunta detonadora de por qué hago lo que hago, ¿no? El cuestionarnos y sobre todo, ¿no? La resiliencia y el cambio es algo a lo cual nos afrontamos constantemente y sobre todo existe un punto de detonación, ¿no? Aterrizándolo a un plano muchísimo más local. En redes sociales escuchamos recientemente este concepto de white skin o de privilegio, ¿no? Que al final están relacionados y que creo que no está de más poder hacer esta aclaración, ¿no? El concepto de whitexican no se refiere únicamente a personas blancas o a personas que gozan de un privilegio, sino una manera de percibirse y de ver las cosas, ¿no? Desde una cuestión privilegiada. Puede ser una persona, hombre, mujer o de cualquier edad, incluso mayores, y tener una visión whitexican, que es un concepto de redes sociales, pero que al final es un reflejo de lo que socialmente o es un concepto, un punto común para poder denominar a esta brecha de desigualdad, a estas cuestiones, ¿no? Y creo que es verdaderamente importante cómo como jóvenes nos vamos involucrando y sobre todo en la cuestión de la brecha de desigualdad es esta es una brecha que va a crecer, que va a seguir aumentando o que se va a acabar. Y hace un momento tú lo mencionabas, ¿no? El Estado burgués. Yo pensé que ibas a decir algo más burgués, 1740 o algo por el estilo, y no Santa Fe, ¿no? Pero es algo que aún en nuestro tiempo está presente. Entonces, ¿tú cómo ves esta cuestión de la brecha de desigualdad? ¿Cuál es tu percepción en los próximos años y desde México, pasando también el día de ayer por un periodo democrático sin precedentes en México? Pues es que, o sea, la brecha ha sido como algo que siempre ha existido. O sea, tengo como esta teoría de que en los años 80 pasó algo, o sea, porque como que toda la gente tenía este mismo tipo de vistas que tenemos ahora y muchas, o sea, compartíamos muchas formas de pensar en los 80s, 70s y como que algo pasó y para los 90s y 2000 ya éramos como las personas que pues, éramos, ¿no? O sea, como racistas o clasistas, etcétera. Entonces, bueno, eso. Y pues, la desigualdad sigue siendo algo muy complicado, porque, o sea, como tiene como de todas estas bases sistémicas,
no es tan fácil decir, o sea, no es tan fácil como decir como, pues, o sea, no tiene una solución muy rápida o muy fácil. O sea, todo esto como son como teorías marxistas sobre cómo tiene que haber como un proceso democrático, como legal para poder llegar a todos esos procesos sin que haya como una disruptiva social y económica y política. Y esa es la única forma como de llegar a un cambio de una forma como que la mayoría de la gente pueda aceptar y no como que tenga como o cambias o te mueres o cosas de estilo. Sí, claro. Y creo que esto es súper importante igualmente. Mencionas el concepto de lo sistémico, ¿no? El cambio y cómo lo podemos situar en un plano temporal y en un plano geográfico. O sea, el cambio conforme las décadas y este salto que dimos en los años 80, como lo mencionas, y también geográficamente, ¿no? No solamente en el mundo, sino específicamente en México y demás. Y creo que esto nos da un punto de partida, ¿no? Cuando nosotros nos cuestionamos, cuando verdaderamente tenemos presente estas cuestiones y aún más en el contexto de post-pandemia, nos damos cuenta que el progreso no es para siempre, que el progreso es una situación que va lográndose con los años, ¿no? Y lo decías tú, cómo reducimos la brecha de desigualdad, cómo acabamos con problemas sistémicos, no es solamente una acción, son acciones colectivas, son acciones que toman muchos recursos y que son acciones complejas. Y por complejos nos referimos a la interacción de distintos factores, no una complejidad eh, dificultad, sino complejidad sistémica, es decir, la interacción de distintos elementos. Y al menos México y bajo este quote podemos darnos cuenta que tenemos que seguir trabajando por la reducción de la brecha de desigualdad, que es algo como dices tú, que no ha sido únicamente de una época, sino que en todas, aparentemente en todas las generaciones, en todos los lugares, ha habido un combate específico de una brecha de desigualdad. Sí, o sea, y el combate como para lo primero que se debe de hacer como para empezar todo esto, esta forma como de combatir la desigualdad, pues es con simplemente hablarlo, o sea, con alguien que sepa más del tema y alguien que no está tan enterado del tema, que pues lo eduque a la persona y que diga como, ok, entiendo por qué dices esto, pero está mal por X o Y razón, y tratarlos de una forma como tal vez como no tan soberbia, para que la persona no entre como en un estado de negación, como, oh, solamente me estás insultando y no te voy a hacer caso. O sea, simplemente es cosa de tratarlo como con respeto, por así decirlo. O sea, él como decir, pues eso, argumentar por qué está mal la otra persona y qué puede hacer para mejorar. Porque, o sea, una cosa es decir como, ah, estás mal, pero dejarlo ahí. O sea, porque puedes, o sea, hacer eso y la otra persona dice como, ok, y ahora, pues, ¿qué hago, no? O sea, sin ser agresivos, ¿no? Ajá. O sea, voy a atacar y quiero transformar un whitezican, no voy y lo insulto como whitezican, no se genera una respuesta negativa. Entonces, realmente, a pesar que cuentan con una situación, un panorama de privilegio, necesitamos también su colaboración, ¿no? Entonces, sí, es que, no sé, es que es un pasatiempo disfrutar a los whitexicans, es algo muy cagado. Pues, sí. Evidentemente, ¿no? El podernos ver en la sociedad, el podernos igualmente ver representados, ¿no? O sea, es algo que incluso en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, pues ha aumentado, ¿no? La presunción de un estilo de vida que a veces incluso es solamente una apariencia, que no es verdadero, pero detrás sistémicamente vemos la reproducción de un modelo de desigualdad capitalista y creo que esto es lo importante en este punto, ¿no? En este diálogo, que podamos visibilizar que al final todas nuestras acciones cuentan de una u otra manera, aún sean en un plano digital, aún sean en redes sociales, el que nosotros reproduzcamos estos modelos tiene una repercusión tanto en las próximas generaciones como en la generación actual. Sí, claro, o sea, claramente es como esta como forma de ver, o sea, está como, no sé si cuenta como una teoría, pero, o sea, la gente que no se siente como, ¿cómo decirlo? O sea,
la gente, por ejemplo, que siempre dice como, oh, yo no me meto en política porque no tengo una posición política, esa posición siempre termina favoreciendo al lado opresor, porque significa que estás, pues no estás como en desacuerdo con lo que está pasando actualmente, como para tomar una forma de acción para cambiarlo, o sea, porque no ves que está mal en tu alrededor, y es por eso que el no tener una opinión es una opinión. Exactamente, yo creo que el punto es cuando no estamos siendo representados, cuando yo no me veo en este plano, sea político, económico o mi postura, pues tomamos, como tú dices, esta opinión, que lo vimos también en las cuestiones democráticas y en el voto, ¿no? Si no voto, si no participo, también estoy participando de manera negativa, ¿no? Y creo que esto es igual fundamental poderlo entender, que la desigualdad la podemos abordar desde muchísimos planos, desde desigualdad académica, desde desigualdad equals pobreza, entonces económica, política, social, y cuán importante es entonces, ok, ya vi, ya reconozco que existe un plan de desigualdad, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? ¿Qué puedo hacer yo como Mexican? Pues, o sea, primero terminar como de enterarte, o sea, todas las formas en las que, pues, puedes tú tener una forma de papel de opresor. Esa es como la primera. Una vez que tienes eso, es como cambiar en base a eso y darte cuenta que tienes como muchas como opciones para progresar como persona y cambiar y mejorar. Y, y una vez que terminas como, bueno, no es como que puedas terminar el proceso de cambiar, porque una persona siempre está constantemente cambiando, pero, o sea, una vez que dices como, ok, ya estoy lo suficientemente como informado como para poder o querer informar a las otras personas, ya sea como de una forma pública, como lo hago yo, o de una forma privada, ya sea como en una reunión o como entre amigos y cosas de ese estilo. Perfecto, muchísimas gracias. Y me llama mucho la atención esta cuestión y esta actividad en redes sociales. Si pudiéramos abundar un poco más en ello, ¿qué es lo que verdaderamente fue ese punto detonador en Luis para decir, empiezo de lleno y con esta temática? Okay. Pues veo a este streamer constantemente que se llama Hassan Piker o Hassan Abi, y o sea, y fue básicamente esa persona, bueno, ese güey fue la persona que me radicalizó, principalmente como en la mayoría de mis pensamientos. O sea, sí, ya tenía como esa espinita de, ok, ¿por qué está mal lo que estoy haciendo? Como que ese güey terminó como de carne en todo lo que hago. Entonces, lo veía constantemente, así, casi, casi diario. Y estuve como pensando como, ¿por qué no hay como un tipo como de figura? Bueno, porque Hassan es como una figura política en Estados Unidos, o sea, es como, si quieres saber qué, o sea, por quién votar y qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, Sí, pues lo ves a eso. Y ya, entonces, como que fue como, ok, ¿por qué no hay como un tipo de figura izquierdista o figura política aquí en México, ¿no? O en Latinoamérica o de habla hispana, que no sea una persona con una posición muy mala, como, ay, no sé, hay demasiados españoles, pero, entonces, como, ¿por qué no hay, no? Y pues solamente lo único que se me ocurrió fue como, ok, primero voy a investigar así demasiado a ver si sí hay, y si sí hay, pues ya es como, ah, no, pues chido, ¿no? Y si no, pues lo voy a hacer yo. Y las primeras personas con las que como que topé pared, por así decirlo, fue con ¿cómo se llama este güey? Gerardo Vera. O sea, y empecé a ver sus videos y fue como, ¿qué está diciendo este güey? O sea, es como, era muy cagado, o sea, como que, explicaba como de una forma como neutral el tema y luego terminaba el video diciendo algo absolutamente estúpido y era como, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué haces? Entonces fue como, ok, no, tengo que hacer esto. Y ya, pero sí, he cambiado, o sea, ha progresado mucho como en cómo hago videos, o sea, como los hice en el principio, o sea, aunque nada más no, tal vez no lleve como demasiados videos, como que como visto varios de los errores que he tenido como anteriormente para que los videos sean como más accesibles y más como digeribles. Sí, creo que esto que mencionas es igualmente importante. No solamente se trata de tener una opinión, no solamente se trata de crear contenido, sino poder distinguir que hay distintos tipos de contenido, que hay una verdadera aportación en un tema específico
y creo que eso lo podemos ver en tu contenido, ¿no? En tus videos, que verdaderamente se ve una formación, una investigación de fondo, el citar fuentes, el facilitar estos documentos a las personas, creo que abona específicamente a la reducción de esta brecha de desigualdad, ¿no? El que tenga una inversión en tiempo, el que tenga una inversión en la búsqueda de estos recursos y los facilites, pues estamos verdaderamente facilitando, reduciendo este contexto académico, informático, ¿no? Y como lo mencionas, el reto de la desigualdad, el reto sistémico y en general el reto al que nos afrontamos como generación, como jóvenes en estos próximos años es la desinformación y el information overload, como le llaman, tener demasiados recursos, demasiada información y saberla filtrar. Ya no hablamos de un manejo informático únicamente, ¿no? Como lo hablábamos en los 90, en los 2000, de, ok, la información ya está aquí, sino poder filtrar la información y aún más poder hacer algo con esa información. ¿Cómo crees que se relaciona, o desde tu punto de vista, cómo se relaciona el manejo de la información y la información adecuada con el tema que estamos tratando hoy? Pues, por ejemplo, en México hay como muchas, como... Es raro, o sea, por ejemplo, dije, ok, a ver, primero tengo que enterarme como de la política mexicana, pero entonces ahí fue como luego una pared, porque fue como, ok, ¿cómo sé en qué confiar? ¿Cómo sé quién está diciendo la verdad, quién no está diciendo la verdad, quién es el PRI, cosas del estilo, ¿no? Entonces, ahí como, está tan como, ¿cómo decirlo? O sea, no es fácil distinguir como cuál de los noticieros está diciendo como la verdad o cuál está, o sea, como quitando información para que solamente lo veas de una forma específica o cosas de estilo, y mucho menos aquí. O sea, en Estados Unidos es más fácil porque como que ya están bien ubicados cuáles son los que dicen pura mamada, pero, o sea, pero aquí no, así que es como que quién sí, quién no, ¿no? ¿Quién es objetivo y quién no es objetivo, ¿no? Ajá, o sea, por ejemplo, creo que nada más como una buena forma de, o sea, como de las únicas formas de referencia a los que yo tengo, ¿cómo se llama este güey? Que Loret de Mola es como el de Fox News. Entonces, sí, eso es lo único que conecta aquí, pero de ahí en fuera no, es como, ¿quiénes son chidos? Entonces, no sé, es como, creo que no soy la única persona que experimenta eso, ¿no? O sea, es el no poder saber cómo, dónde puedes buscar, aparte de que la información sobre política en México está muy obtusa y muy oculta. O sea, tienes que o estudiar eso o investigar demasiado. Y aparte de eso, no es como que sea muy seguro, porque pues México es un estado bastante corrupto, ¿no? Pero entonces, pues, ajá. Sí, yo creo que todo lo que comentas verdaderamente abona a cómo podemos transmitir este tema a las próximas generaciones, no solamente heredar la desigualdad, ¿no? Que es algo que como generación a nosotros nos aconteció, el que nos heredaran una desigualdad salarial, una desigualdad de género, una desigualdad en temas de pensiones, en temas laborales, y que esto también nosotros no lo logremos pasar a las siguientes generaciones. Creo que es el punto medio, el punto donde se generará este debate tanto político como social en las calles. Yo creo que es algo que ya lo vemos, y que lo vemos en TikTok de una manera chistosa, pero que en los próximos años dará muchísimo, muchísimo de qué hablar si no lo podemos digerir primeramente, ¿no? Creo que ese es el primer contacto y por eso agradecemos tu presencia el día de hoy como facilitador de estos temas, de estos tópicos en redes sociales y sobre todo en una red social tan específica como lo es TikTok, donde las personas más jóvenes, o sea, niños que se supone no deberían de tener una cuenta, tienen una cuenta y que representan un sector muy importante que políticamente ya se está siendo nutrido económicamente, en todos estos sentidos, ¿no? Y es algo de lo cual nos habla la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y sobre todo en estos diálogos de la sostenibilidad, ¿no? Se contempla un objetivo específico para combatir la desigualdad, pero no la desigualdad únicamente social, no la desigualdad como un todo. Y para avanzar un poco en esta conversación,
tu percepción respecto a el futuro político de México, tu percepción de las próximas generaciones. ¿Tú crees que les estamos transmitiendo el mensaje que lograremos lograr un cambio en la manera en que les transmitimos esta herencia y esta brecha de desigualdad? Pues sí, o sea, sí, obviamente va a ser totalmente diferente porque puedes tener pues, esa información en todos lados, ¿no? O sea, ahí está Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Y, o sea, hay demasiadas formas de obtener información. Entonces siento que estamos saliendo más de esa etapa de ignorancia, porque, pues, es raro. O sea, aquí ahora ya es una opción el ser ignorante, antes no necesariamente lo era. Pero también, no sé, o sea, es complicado porque como México tiene como un régimen tan como estricto sobre cómo manejar las cosas, por eso siento que a lo mejor es como, va a ser difícil como quitar esta, como, todas estas prácticas que hemos tenido pues toda nuestra historia, ¿no? Porque pues, por ejemplo, AMLO, pues ahora, no sé, no tiene como la fuerza que tenía antes. O sea, ahora ya es un viejito, no como Bernie Sanders, porque Bernie Sanders es muy chido, pero como, es un wannabe de Bernie Sanders, pero no lo es, bueno, es tan chido. Pero no sé, o sea, personalmente siento que la única forma de que México pueda llegar a una forma como de cambiar como de mandato, exilio de mandato, va a ser como una forma de anarquismo, porque va a ser muy difícil quitar ese régimen de forma, pues voluntaria, ¿no? Ajá, sí, o sea, democrática, o sea, va a ser muy difícil por todo el tipo de corrupción que hay. Entonces, creo que esto es un punto detonador, esto que nos comentas, ¿no? La opción de ser ignorante. O sea, actualmente yo creo podemos hablar de que la gente con tantos recursos que tenemos, tanto impresos como digitales, como en distintos idiomas, podemos acceder a muchísimos recursos con un dispositivo y una conexión estable. Pero creo que este quote o esta frase que dices es verdaderamente enriquecedora, porque como lo mencionas, parecería o es una opción, ¿no? Yo creo que es una opción para muchos y parecería ser una opción para otros, dependiendo desde dónde nos ubiquemos, plano de desigualdad y brecha de desigualdad, pero creo que derivado de eso podemos hablar también del ejercicio de la ciudadanía o de un ejercicio democrático, no únicamente en el voto, que era algo que teníamos como herencia, ¿no? La democracia se ejerce únicamente en el voto, en las elecciones. Y hoy vemos que eso es totalmente falso. Lo vemos con Black Lives Matter, lo vemos con género, lo vemos con 8 de marzo, lo vemos con cambio climático, lo vemos con ambientalismo. Entonces, creo que esta participación ciudadana, o ejercicio de ciudadanía, o como también le llamamos, esta ciudadanía global, es poder ser sensible a los problemas y a nuestro entorno, no únicamente social, sino también ambiental, que es algo que por eso nos encontramos en una crisis climática. Pero, ¿cuál es igualmente tu percepción de este ejercicio democrático, este ejercicio de ciudadanía? ¿Qué le corresponde al ciudadano moderno o al ciudadano global? pues, como dije, o sea, lo de primero, pues informarse, o sea, totalmente sobre qué... Hola. ¿No? No necesariamente como qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque eso ya tiende a ser como algo más subjetivo, pero pues todo esto como de, ok, me voy a informar de ambas posiciones y ya puedes escoger cuál es la que, como, pues, cuál es la que quiero creer. Porque pues, obviamente puedes tener toda la información del mundo, pero si tienes como una filosofía muy metida en tu cabeza, no importa, ¿no? O sea, vas a seguir creyendo lo mismo. Entonces, pues, o sea, solamente es como informarse y tratar de hacer lo más que se pueda como al alcance. O sea, ya sea, pues, principalmente con las marchas, porque es como lo más visible y es una buena forma de como pues dar un statement. O sea, pues sí. No, pues muchísimas gracias, Luis. Verdaderamente una conversación enriquecedora. Tenemos muchísimos puntos de partida. Creo que nos queda
una tarea a todos, no solamente como divulgadores, sino como ciudadanos, el informarnos y el tener un punto de partida, ¿no? Creo que el ser críticos sería un quote o algo que queda de esta conversación, ¿no? No dejarnos únicamente de base a la información que recibimos, sino también cómo la expresamos, ¿no? El poder ser críticos, el evaluarnos a nosotros mismos, como tú lo decías, ¿no? Mi contenido lo he hecho diferente a mi contenido. O sea, eso refleja un verdadero ejercicio desde mi punto de vista ciudadano, democrático, responsable, en base a lo que compartes. Y bueno, no me queda más que agradecerte y bueno, pasamos a esta última sesión, a una sesión de preguntas rápidas que es tradición de primer plano de diálogo juvenil, donde nos gustaría conocerte un poco más a ti como persona, como individuo y en un minuto, si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Controlar el tiempo, ya sea como detenerlo, ir al pasado o futuro, porque pasado porque me da curiosidad como, pues, ver la realidad sobre la historia, o sea, porque hay muchas cosas que han sido como mal registradas o cosas de estilo, se ha perdido muchos registros. Eso, o parar el tiempo para, pues, hacer lo que sea, ¿no? O ver el futuro para ver si ya hay inmortalidad o viaje del tiempo más. A alguien que Luis Conservador Ortega admire y por qué. Sanabi, porque pues es como mi rol a seguir, o sea, es como tiende a aceptar cuando está mal, o sea, pero generalmente es una persona demasiado informada en todo sobre lo que habla, o sea, tiene una licenciatura en ciencias políticas y se graduó con honores, si no me equivoco. Entonces, o sea, sabe demasiado de lo que habla, aparte de que investiga un chingo de todo. Y no sé, o sea, como que se nota que genuinamente como que hace lo que, o sea, hace lo que hace porque le gusta el poder como llegarle a toda la gente. Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería Algo en el mundo? Mm, la cultura. O, bueno, pues sí, la cultura y el capitalismo, obviamente. O sea, eso, o sea, porque es como muy contrastante viniendo de México, como ver el choque de culturas, como que nosotros que vivimos en el tercer mundo, ver como todas las cosas que asumimos, y verlas como puestas como si se volvieran inútiles más que las del primer mundo, y te das cuenta como de todo lo que asumimos para poder sobrevivir es meramente por el entorno en el que vivimos. ¿Algún libro que nos puedas recomendar a nuestra audiencia? ¿Tu libro favorito? Ay, no, sí. Soy muy malo leyendo, o sea, leo lo más que puedo, pero aún así, no sé. Este es muy bueno. Lo quería leer y no lo leí porque lo tengo que comprar, pero si ustedes lo pueden comprar, está más chido. Pero se llama Racism Without Racists. Habla sobre cómo el ver el racismo como que ves a todas las personas o sea, por igual, o sea, ¿cómo se dice? O sea, como que ves a la gente sin color, o sea, que las tratas a todas igual, como que es parte de un racismo como más avanzado, porque entonces no es, o sea, al verlo de esa forma, como que o sea, estás como invisibilizando o queriendo ignorar como todas las formas o tendencias que hay hacer la gente, ¿cómo se dice? Racializada. Entonces, pues, es. Y por último, ¿algún consejo que te hayan dado y que haya cambiado tu vida o algo que nos quieras compartir para finalizar esta conversación? No sé, tratar de organizar todo es lo mejor que puedes hacer. O sea, el tener como un calendario, un horario y organizar tu espacio y saber tener higiene ¿cómo se dice? Como higiene mental de los espacios. Eso es como lo que más hace que cambie la mayoría de tu rutina. Creo que ya. Okay. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Creo que, bueno, en Instagram y en TikTok, muy probablemente en el futuro, como en Twitch y en YouTube, como Conservadont,
el mismo handle en todos lados. Entonces, perdón. Muchísimas gracias, Luis, por estos tiempos, por minutos para conversar tan importante tema que sin duda nos dará muchísimo de qué hablar en los próximos años, en los próximos meses. Y bueno, esta invitación queda abierta a tu espacio. Gracias nuevamente a la Asociación Nacional de Locutores, a Visión México, a su presidente Samuel Carrillo, a la doctora Yadira Armendáriz y desde Primer Plano, Diálogo Juvenil. Esto fue Diálogos por la Sostenibilidad. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.